Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 43. Fateful Meeting. Jon jadeó mientras se incorporaba de donde estaba acostado. Un dolor agudo lo golpeó por todo el cuerpo como miles de agujas cuando recuperó la conciencia. Esas agujas pronto se convirtieron en cuchillos cuando un fuerte viento sopló dentro de él. Comenzó a temblar violentamente, trató de mover los brazos pero se sintió confinado por algo, miró hacia abajo y se dio cuenta de que había una manta sobre él. Jon, cálmate, escuchó una voz que decía a su lado. Jon, mientras aún temblaba, miró y vio a Mark sentado a su lado. Ambos estaban sentados junto a una fogata en lo que parecía un bosque frente a la costa. ¿Qué pasó? Tartamudeó entre dientes. Mark no lo miró todavía y se limitó a juguetear con el fuego con un palo grande en la mano. Una ola volcó el barco, dijo Mark con sencillez, su voz era demasiado tranquila y sin tono para las palabras que acababan de salir de su boca. ¿De dónde está mi equipo?, preguntó con preocupación en su voz. Mark no respondió, ni siquiera se dio la vuelta para mirarlo, simplemente siguió jugueteando con el fuego. Jon se acercó y agarró a Mark. «¿Están muertos?», dijo en un tono frío. Jon sintió que se le encogía el corazón al oír las palabras de Mark. Mike, Fitz, George, Lenny, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero rápidamente se quitó esa idea de la cabeza. No pueden estar muertos. Pueden haber llegado a la orilla como nosotros, no. Es posible que hayan sobrevivido. Dijo un poco desesperado. No, todos murieron. Sus cuerpos no aparecerán hasta meses después, pero para entonces probablemente todos serán devorados, dijo Mark mientras el fuego seguía crepitando y ardiendo. Jon empujó la manta y se puso de rodillas. No puedes saber eso, llegamos aquí, podrían estar más abajo en la orilla, tenemos que buscarlos. Dijo tratando de convencer a Mark. No llegamos aquí, volé fuera del agua, respondió Mark. Mark, deja de bromear, tenemos que encontrarlos, dijo Jon mientras se ponía de pie y se tambaleaba hasta el suelo. Aunque desde donde cayó pudo ver mejor el rostro de Mark y se sorprendió por lo que vio. Mark, ¿qué? ¿Están muertos, Jon? Te lo puedo garantizar, había sido una larga búsqueda, pero Kara finalmente había logrado rastrear dónde había muerto el Joker. Era débil, pero aún podía oler la sangre que había empapado la tierra. Se le unió Cory, que voló por encima tratando de encontrar cualquier tipo de señal de que Mark también podría haber estado allí. Kara tuvo algunas dificultades en su búsqueda, estaba muy embarazada y probablemente daría a luz el mes siguiente o tal vez incluso antes. Debería estar en casa relajándose, pero la esperanza que Cory le había dado de que Mark podría estar vivo hizo que no pudiera simplemente relajarse. Amiga Kara, ¿ves algo?, dijo Cory desde arriba. Frotándose el estómago con la mano, suspiró. No, no veo nada más que nieve. Respondió un poco frustrada. Se impulsó y se unió a Cory en el aire. Han pasado meses desde que sucedió, Cory. Cualquier señal de Mark habría desaparecido hace mucho, y eso incluso si pudiéramos encontrar alguna, dijo Kara, aunque mientras decía esas palabras sintió que una intensa tristeza la abrumaba. Había llegado a aceptar que Mark estaba muerto durante los últimos 5 meses, deseaba que Cory no le hubiera dado esta falsa esperanza. No debemos rendirnos, amiga Kara, hay mucho terreno por recorrer, estoy segura de que encontraremos señales, dijo Cory mientras tomaba las manos de su amiga. Kara suspiró pero asintió, sin embargo, antes de que pudieran comenzar a buscar nuevamente, el sonido de un crujido en el viento sonó en el aire. La exasperación de Kara solo aumentó. ¿Qué quieres, Cal?, dijo mientras se giraba hacia su primo que ahora flotaba junto a ellos con los brazos cruzados. Deberías estar en casa, dijo mientras la miraba severamente.
Estoy bien, Cal, no necesito que me cuides, dijo Kara mientras miraba fijamente a su prima mayor. Clark suspiró. Vamos, Kara, estás muy embarazada, no deberías estar en un lugar como este. Puedo volar en el vacío del espacio sin problemas, estoy segura de que un poco de frío no me hará daño ni a mí ni al bebé, dijo mientras ponía los ojos en blanco. Clark voló más cerca de Kara y puso su mano sobre su hombro. Se fue Kara, la gente no regresa así como así, no importa cuánto lo deseemos. Nunca encontramos un cuerpo, así que existe una posibilidad, por pequeña que sea, dijo Kara a pesar de que no lo creía. Clark abrazó a su primo más joven. Vamos, te ayudaré a buscar un poco, pero luego nos vamos a casa. Kara asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. Los tres se dispersaron y comenzaron a buscar en el área para encontrar algo que pudiera indicar que Marks había sobrevivido. Kara y Cory sintieron que su esperanza se desvanecía lentamente al no encontrar nada, era como si el Joker hubiera estado solo todo el tiempo. Sin embargo, Clark se dio cuenta de algo extraño. Estaba volando sobre un bosque cercano cuando vio varios árboles derribados. Aterrizó en el centro de ellos y los inspeccionó. Inmediatamente se dio cuenta de que habían sido derribados por una fuerza contundente. Como si algo hubiera sido arrojado o chocado contra ellos, pensó. Luego miró hacia el suelo nevado e inhaló profundamente antes de soplar toda la nieve del área. Bajo las profundidades había un cráter lo suficientemente grande como para que una persona pudiera haberlo hecho fácilmente. Sin embargo, su aguda visión captó algo más. Dentro podía ver fragmentos de huesos y un par de dientes. No estaba muy familiarizado con la anatomía viltrumita, pero podía decir que esos fragmentos de huesos no pertenecían a un humano, eran ultradensos, demasiado grandes para ser humanos. Quizás Kara tenía razón. Pensó para sí mismo mientras recogía algunas muestras y volaba de regreso con su primo. Kara estaba a punto de darse por vencida cuando su primo voló hacia ella. Creo que puedes tener razón, Kara, dijo su primo mientras abría la palma de la mano para mostrarle lo que había recolectado. Ella se concentró en las muestras y abrió los ojos como platos. Clark levantó las manos antes de que ella se emocionara demasiado. Podría ser otra cosa, volveré a la torre de vigilancia para que lo analicen, trata de no hacerte ilusiones. Pero a pesar de sus palabras, la sonrisa de Kara ya era más brillante de lo que había sido en meses. Clark no pudo evitar reírse mientras volaba hacia el espacio. Déjame ir también. Dijo Kara mientras salía corriendo tras él. Cory, que había estado buscando al otro lado de la montaña, parecía confundida al oír los crujidos de los dos kryptonianos rompiendo la barrera de velocidad. Luego se encogió de hombros y continuó buscando, aunque su búsqueda la había llevado un poco más lejos del rumbo que pretendía. Todavía tenía problemas para navegar por la tierra y grandes extensiones de tierra que parecían iguales le causaban algunos problemas. Mientras volaba, sus ojos captaron algo. Era una pequeña cabaña en el bosque. Aterrizó frente a ella. Quizás el honorable Mark esté aquí, pensó con una sonrisa en su rostro mientras se acercaba a la puerta y llamaba. Cuando la puerta se abrió, no fue Mark quien la abrió, sino su amiga Donna. La sonrisa de Cory se iluminó al verla. Amiga Donna, es bueno verte, dijo mientras abrazaba a su amiga amazónica. Cory. Preguntó Donna con cierta confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó ella. Estaba buscando alguna evidencia de que el honorable Mark todavía está vivo. Supongo que no lo habrás visto, ¿verdad? Preguntó. Donna sintió una punzada de dolor al oírlo mencionarlo y, en lugar de responder, se limitó a sacudir la cabeza. En este momento estamos cumpliendo una misión para la Liga, afirmó. Cory hizo una expresión de O con su boca antes de pasar junto a Donna al interior. Zatanna estaba meditando en el medio de la habitación mientras Mary estaba de pie junto a la ventana con una expresión de aburrimiento en su rostro. Cory les sonrió a ambas, ya que, si bien solo había visto a Zatanna unas pocas veces, parecía agradable, aunque nunca recordaba haber conocido a Mary. ¿Cuál es tu misión? Tal vez pueda ser de alguna ayuda, ofreció. Donna cerró la puerta de la cabaña. Estamos tratando de encontrar un artefacto que ha estado causando problemas en todo el mundo, realmente no entiendo nada más que eso, dijo encogiéndose de hombros. Cory asintió. Ya veo, ya veo. Los ojos de Zatanna se abrieron abruptamente y respiró profundamente. Creo que nos estamos acercando, muy cerca, dijo. Deberíamos revisar el pueblo, es el único en 100 millas a la redonda, dijo Mary mientras se apoyaba contra la pared.
¿Cómo lo sabes? Preguntó Donna frunciendo el ceño. Mary levantó la mano y en ella había un trozo de papel doblado. Había un mapa en el mostrador de la cocina, respondió. Entonces vámonos, no tenemos mucho tiempo, dijo Zatanna mientras se levantaba de su asiento. Mark no sabía cuánto tiempo había caminado antes de llegar a la ciudad, pero con la ropa rota y todo el cuerpo empapado, era todo un espectáculo en el centro de la ciudad. Lo llevaron de inmediato al hospital Bayview, donde lo calentaron con mantas y se comunicaron con Amelia y la familia Evans. Mark temía volver a verlos, ¿cómo podía decirles que John estaba muerto? Mark. ¿Qué pasó? Dijo Amelia mientras entraba corriendo y casi cerraba de golpe la puerta de la habitación. Gary y su hermana entraron poco después y todos fueron a la cama de Mark para comprobar si estaba bien. Mark sintió que las emociones lo abrumaban cuando miró a la familia Evans. ¿Qué pasó, Mark? ¿Dónde está papá? Preguntó Gary. El silencio de Mark prácticamente confirmó lo que había sucedido y Amelia se cubrió la boca con las manos mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Lo siento, no pude salvarlo, el barco volcó, intentó explicar Mark, pero Amelia y su hija ya habían comenzado a llorar mientras Gary se sentaba en una de las sillas con la cabeza entre las manos. Mark pensó que la culpa que sentía en ese momento no podía empeorar, pero ver a la familia que lo había acogido tan dolida era casi demasiado para él. ¿Cómo sobreviviste y? Le preguntó Gary mientras miraba a Mark. No lo sé, respondió Mark. ¿Cómo sobreviviste? Gary gritó de nuevo mientras se ponía de pie. Sabía que estaba culpando injustamente a Mark, pero en ese momento no estaba pensando con claridad, acababa de perder a su padre. Gary simplemente miró a Mark con ira antes de salir de la habitación. Mark no podía soportar estar allí un momento más, desconectó los cables que lo sujetaban, abrió la ventana junto a su cama y saltó. No había resultado herido, por lo que no tenía ninguna razón para estar allí por más tiempo. Mark rápidamente regresó corriendo a la casa de los Evans donde usó la llave de repuesto para entrar. Recogió su ropa y las escasas pertenencias que tenía antes de irse. Antes de irse miró una foto de John que le provocó punzadas de dolor en el corazón. Nunca olvidará la imagen de John arrastrado por una ola mientras Mark no podía hacer nada más que mirar. ¿A dónde voy ahora? Pensó para sí mismo. Todavía no tenía recuerdos de su vida antes de Bayview, no tenía coche ni dinero para comprar un avión. Estaba seguro de que May y Jan le ayudarían, pero no quería molestarlas. Tampoco quería ir a la ciudad. Bayview era un lugar pequeño y no tenía ninguna duda de que la noticia de lo ocurrido se extendería como la pólvora. Supongo que puedo quedarme ahí en cuclillas hasta que se me ocurra algo, pensó mientras miraba la mansión abandonada en la colina. Con su mochila a la espalda, caminó hasta la puerta antes de flexionar los músculos de las piernas y saltar por encima de la puerta. Advertencia. Mark se agarró la cabeza mientras un sonido resonaba en su cabeza. ¿Qué demonios es eso? Gritó mientras sentía un sonido agudo que reverberaba a través de él. Después de unos minutos, se detuvo y lo dejó arrodillado en el suelo con sangre goteando de su nariz. Se limpió la sangre de la nariz y se sorprendió al descubrir que parecía brillante y ligeramente metálica. No estaba seguro de lo que le estaba pasando, pero en ese momento no le importaba, solo quería entrar y, con suerte, despertar de esta pesadilla. Siguió caminando por el sendero, que se alargaba un rato y le permitía contemplar Bayview. Cuando llegó a la puerta de la mansión, las tablas de madera del suelo crujieron bajo él. La puerta estaba abierta. No le sorprendió que el lugar pareciera haber estado abandonado durante un tiempo. Cuando entró, inmediatamente sintió ganas de volver a salir. El lugar era espeluznante, por decirlo menos, pero no tenía ningún otro lugar al que ir. La madera de la mansión parecía haber perdido su color y se había oscurecido como si hubiera habido un incendio. Caminó por el pasillo principal y pasó por una escalera rota hacia lo que parecía ser un comedor con una cocina contigua. También había un balcón que parecía tener vistas a Bayview y al océano, cuya puerta estaba abierta de par en par. Qué extraño, se dijo a sí mismo mientras caminaba hacia la mesa del comedor, sobre la cual había un tazón de cereal que parecía haber sido servido recientemente. «Hola», gritó Mark. Era posible que alguien más pudiera estar en cuclillas allí, recordaba haber visto a una mujer en la ventana cuando caminó hacia la ciudad una vez, pero pensó que podría ser su imaginación. Crujir. Mark giró la cabeza de golpe y no vio nada. No podía explicarlo, pero sabía que había alguien allí. «Sé que estás aquí, sal ahora», dijo con severidad mientras comenzaba a inspeccionar cada habitación.
Sin embargo, cuando llegó a la habitación del sótano, se encontró siendo arrojado a través de la habitación y atravesando una pared. ¿Qué diablos? Pensó mientras se levantaba y veía a una mujer de piel gris pálida y ojos rojos. Hola. Nolan Grayson estaba sentado en una gran roca que había encontrado en el lado oscuro de la luna. Había estado esperando allí durante el último día y se estaba enojando, ya deberían haber llegado. Sabía que lo estaban haciendo esperar a propósito. Finalmente se había puesto en contacto con el Imperio y habían enviado a 2 agentes para reunirse con él, sabía que su fracaso probablemente significaría un castigo severo, pero no se quedaría de brazos cruzados. Masacraría a los 2 agentes si intentaban matarlo. Nolan. Nolan se puso de pie al ver a 2 viltrumitas aterrizar a un par de docenas de pies de distancia. Los reconoció de inmediato y casi se rió. El Imperio no habría enviado a Lucan y Anissa si hubieran querido matarlo. Lucan, Anissa, llegas tarde, respondió. Lucan le sonrió. Veo que perdiste tu brazo, estos debiluchos fueron demasiado para ti. Aún así, podría matarte sin pensarlo 2 veces, replicó Nolan. Lucan apretó los puños y ambos hombres se prepararon para luchar. Basta, recuerda por qué estamos aquí, Lucan lo interrumpió Anissa con una mirada poco impresionada en su rostro. Lucan gruñó pero se cruzó de brazos y permitió que su compañero hablara. Trag leyó tu informe, está interesado en tu hijo, un verdadero híbrido viltrumita, era raro incluso antes del virus de la plaga, ahora podría cambiar el resultado de la guerra, afirmó. Mi hijo está muerto, murió luchando contra un villano de la Tierra, respondió Nolan. Aunque su rostro permaneció estoico al decirle esas palabras, apretó los puños y le dolió un poco el corazón. También mencionaste la posibilidad de un híbrido viltrumita kryptoniano, afirmó Anissa. Mark embarazó a una mujer kryptoniana, ella está en las últimas etapas de su período de gestación, pero no importará, nuestro ADN no es compatible con los kryptonianos y el bebé no sobrevivirá al primer año, respondió. Trag cree que dado que su padre es un verdadero híbrido podría haber una posibilidad de salvar al niño, nos pidió que recogiéramos al niño lo más rápido posible, explicó. No será muy difícil, entre los 3 no tendrán ninguna oportunidad, dijo Nolan asintiendo. Bien, si tenemos éxito en esta tarea entonces tu fracaso será perdonado, le dijo Anissa. Entonces hagámoslo. Nota. Entonces, están pasando cosas, ¿qué le pasó a John? Mark finalmente conoce a Raven y Nolan recibe algunos refuerzos. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Chapter 44. Lost Souls. Mierda. Gritó Mark mientras se apartaba del camino de un rayo de luz violeta que atravesaba el suelo. Agarró una silla y se la arrojó a la chica de piel pálida, sin embargo, un escudo violeta brilló frente a ella convirtiéndola en cenizas. ¿Quién diablos es esta chica? Pensó para sí mismo mientras salía corriendo de la habitación hacia el pasillo, agachándose para evitar otra explosión mientras lo hacía. Sin embargo, sintió que se congelaba cuando un aura violeta lo rodeó, luego fue arrojado a través de una pared y hacia lo que parecía una sala de estar. Está bien, que se joda esto, se dijo Mark a sí mismo y se puso de pie con los puños en alto. Miró a su alrededor en busca de su emboscadora, pero no podía verla, solo una casa vacía yacía frente a él. Sin embargo, sus ojos captaron un ligero movimiento en las sombras de una esquina y se inclinó hacia la izquierda para evitar otra explosión. Corrió hacia la esquina y se metió para agarrarla, pero ella no estaba allí, en cambio, se encontró siendo agarrado por detrás y estrellado contra el techo y luego de regreso a la habitación. ¡Basta! Gritó Mark, su voz resonó como un altavoz haciendo que la niña se agarrara las orejas mientras estaba cerca. Mark la agarró de la pierna y la levantó antes de darse la vuelta y lanzarla contra la pared. Sin embargo, desapareció entre una nube de cuervos antes de golpear al segundo. Esos cuervos volaron hacia Mark y lo atacaron. Él luchó por golpearlos individualmente, así que juntó sus manos creando una gran onda expansiva y dispersándolas. ¿Cuál es tu problema? Si quieres que me vaya, me iré. Dijo Mark mientras la chica reaparecía tratando de apuñalarlo con una daga hecha de sombras. Sin embargo, intentar razonar con ella lo obligó a bajar la guardia y ella logró asestarle el puñal. Él levantó los brazos para defenderse, pero no tenía muchas esperanzas, para ser sincero. Tintinar Mark levantó la vista sorprendido y vio que su brazo izquierdo había formado una especie de caparazón grisáceo negro que se ajustaba a la piel.
Tanto Mark como la niña se quedaron estupefactos por esta nueva situación, sin embargo, Mark fue el primero en reaccionar y le dio un puñetazo en el estómago, enviándola a través de la casa. Máximo, una armadura, el sonido chirriante que parecía provenir del interior de su cráneo lo hizo caer de rodillas mientras gemía de dolor. Sin embargo, a diferencia de antes, solo empeoró y no pasó mucho tiempo antes de que se desmayara. Cuando Mark despertó estaba en un sofá en la sala de estar, sus ojos recorrieron la habitación y junto a él, vio a la chica de antes, aunque sus ojos ya no estaban rojos y parecía estar observándolo pacientemente. Mark miró sus brazos nuevamente y vio que habían vuelto a la normalidad, pero eso le hizo preguntarse qué diablos era esa cosa negra. Miró a la chica pálida con una expresión inquieta ya que no estaba seguro de qué decir. Hola, dijo tontamente. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo puedes siquiera verme? Dijo con voz severa. Mark solo pudo mirarla estupefacto, ya que nunca había visto a esa chica en su vida. Sus ojos violetas lo perforaron como si estuviera tratando de leer su mente. Mientras Mark la miraba, se dio cuenta de que parecía cansada, muy cansada. Tenemos algo en común, pensó con cierta diversión. Se dio cuenta de que ella todavía esperaba una respuesta, así que movió las piernas del sofá y las apoyó en el suelo mientras se inclinaba. Escucha, no sé quién eres, solo vine aquí porque no tengo ningún otro lugar a donde ir, explicó con sinceridad. Su mirada se entrecerró hacia él como si tratara de descifrar si estaba diciendo la verdad o no, pero finalmente su expresión se suavizó y exhaló pesadamente. Puedes quedarte aquí hasta que averigües a dónde quieres ir, no me molestes, dijo sin tono antes de ponerse de pie y alejarse dejándolo solo en la habitación. Mark estaba ligeramente aliviado de no tener que dormir afuera, a pesar de no ser tan adverso al frío, todavía era bastante incómodo. Todavía sintiéndose bastante cansado, Mark se recostó en el sofá y cerró los ojos antes de quedarse dormido nuevamente. Mientras tanto, la chica se elevó flotando por las escaleras antes de entrar en la habitación en la que solía meditar. Se sentó en la cama dentro de la habitación y se llevó las rodillas al pecho. No podía penetrar la mente del extraño y no sabía por qué, ni siquiera presionar su mente con todo su poder lo afectó. Lo máximo que podía captar eran emociones superficiales y, por lo que podía sentir, él sentía lo mismo que ella. No sabía por qué le ofreció quedarse aquí hasta que tuviera un lugar al que pudiera ir, no lo quería aquí, no quería a nadie aquí. Ya podía sentir su magia burbujeando y ardiendo debajo de la superficie, necesitaría meditar pronto para controlarla. Esperaba que él se fuera pronto, mientras él estuviera aquí ella existiría, ella era Raven. No quería ser ella, quería volver a no existir, quería que su mente volviera a la deriva hacia el vacío para poder tener algo parecido a la paz. Tuviste la oportunidad de hacer que se fuera pero no lo hiciste, creo que sabes por qué, resonó la voz de su viejo amigo Dick en su cabeza. ¿Callarse la boca? No quieres estar sola, amiga Raven, crees que lo mereces pero no es así, dijo Coriander de manera optimista. Detener, no fue tu culpa Raven, no te castigues por un accidente, dijo Víctor en tono triste. Déjame en paz. Hundió la cabeza en las rodillas antes de intentar aclarar su mente y apartar las voces de su cabeza. Una vez que se calmó, se levantó de la cama. Bajaría las escaleras y le diría a quien fuera ese tipo que se fuera y no volviera, pero cuando llegó al umbral de la puerta no pudo moverse. No puedes hacerlo, dijo Dick. Puedo y lo haré. Se había conformado con estar sola para siempre, el hechizo que había lanzado haría que nadie pudiera encontrarla, ni siquiera podrían verla. No estaba preparada para esta situación, no había hablado con nadie durante años, había estado en completo aislamiento y ahora había alguien con quien podía hablar. La tentación de no estar sola nunca más era tan abrumadora que detuvo su cuerpo en seco. Lo haré mañana, decidió volviendo a su habitación y cerrando la puerta de un portazo. Mark se despertó respirando agitadamente, sus ojos recorrieron la habitación con un ligero pánico. Tardó unos segundos, pero recordó dónde estaba y se calmó. Se sentó en el sofá frotándose los ojos. Había tenido otra pesadilla, las tenía desde que el barco volcó y todos murieron. Aunque sorprendentemente no eran sobre lo que había sucedido, sino sobre otras cosas. Esta vez había soñado que lo golpeaba un hombre con bigote que le resultaba familiar. Luego soñó que luchaba contra un monstruo enorme y aterrador, podía sentir su propio miedo en esos sueños. ¿Son solo sueños, o recuerdos? Pensó para sí mismo. Tenía otros poderes en esos sueños, así que si los tenía en el mundo real, tal vez eso probaría si eran recuerdos o no.
Se levantó del sofá antes de salir de la sala de estar y regresar a la cocina, le gustaba el balcón allí y la vista de la ciudad que tenía. Cuando abrió las puertas del balcón sintió la brisa fresca que lo golpeaba y suspiró de satisfacción, su cuerpo estaba sudado por la pesadilla que había tenido y el viento frío que rozaba su piel se sentía bien. Sin embargo, salió de su estupor cuando vio una figura de reojo. Saltó un poco al ver a la chica de ayer sentada en un banco, tenía las piernas recogidas hasta el pecho y, aunque sus piernas estaban desnudas, solamente llevaba pantalones cortos, tenía una gran capa morada que cubría la mayor parte de su cuerpo. Ella lo miró durante unos segundos antes de apartar la mirada y concentrarse en el sol naciente que aparecía en el horizonte. Gracias por dejarme quedarme, dijo Mark tratando de romper el incómodo silencio entre ellos, pero parecía que su anfitrión estaba contento de dejar que el silencio entre ellos permaneciera. Entonces, ¿cómo puedo llamarte? Soy Mark, preguntó. Ella no respondió, pero él logró captar la mirada que le dirigió y que le provocó escalofríos en la espalda. Hombre, ¿qué fue esa mirada ahí? Pensó con cierta preocupación. Parecía que ella quería empezar a atacarlo de nuevo. El hecho de que sus manos se retorcieran y se frotaran mientras estaba sentada allí lo hizo estar seguro de que estaba enojada. Voy a entrar, dijo Mark, incapaz de soportar más la incomodidad. Raven lo vio entrar y finalmente relajó su cuerpo, la tentación de hablarle era casi insoportable, hacía que todo su cuerpo se estremeciera, pero sabía que no podía. Incluso hablarle una vez la había convertido en un desastre, si lo volvía a hacer no sabía si sería capaz de volver al aislamiento. Se giró en el banco mirando por la ventana hacia la cocina donde lo vio mirando la pared y los muebles rotos. Mientras lo observaba, vio que él comenzaba a buscar en los cajones de la cocina. Parecía no encontrar lo que necesitaba y salió de la cocina. Ella podía oírlo hurgar en la casa y frunció el ceño, aunque no hizo ningún movimiento para detenerlo porque no había nada de valor allí aparte de sus libros, pero estos se guardaban arriba bajo poderosas protecciones. Un par de minutos después, regresó a la cocina con una caja de herramientas oxidada y se sentó en el suelo y comenzó a intentar arreglar los muebles que se habían roto. Raven no pudo evitar levantar las cejas sorprendida, ya que no solo no esperaba ese comportamiento de él, sino que además podía arreglar todos los muebles con un movimiento de su mano y por eso estaba perdiendo el tiempo. Aunque, si era honesta, la situación le parecía divertida. ¿Qué demonios es esto? Gruñó Donna mientras golpeaba sus puños contra una pared transparente una y otra vez. Amiga Donna, deberías calmarte, podrías lastimarte, dijo Cory mientras ponía su mano sobre su hombro. Tiene razón, no seas idiota, estás distrayendo a Zatanna, dijo Mary mientras estaba sentada en una gran roca en un campo nevado. Donna solo gruñó y se quitó la mano de encima de Cory antes de alejarse y descargar su ira en un gran árbol. Las chicas habían estado allí durante casi 12 horas. Zatanna les había dicho que había encontrado de dónde provenía la fuente del caos, pero cuando se acercaron chocaron con esta barrera. Mary, Donna y yo volamos tratando de encontrar qué tan lejos llegaba y terminamos descubriendo que había llegado al océano y se elevó hacia el cielo. Zatanna se sentó allí en meditación, cantando en silencio mientras intentaba disipar la barrera, pero no importaba lo que hiciera, nada funcionaba. Abrió los ojos y jadeó pesadamente. Sea lo que sea esto, está más allá de mí, solo he podido decir que sea lo que sea, es de naturaleza mágica, dijo. Mary resopló, no jodas, ¿qué esperas que diga? Ni siquiera puedo sentir dónde está la fuente. Necesitamos poner a mi padre en contexto, dijo Zatanna, aunque estaba un poco decepcionada de no poder resolverlo por sí sola. Su padre le había confiado esto y ella había fracasado. Entonces llamémoslo, no tiene sentido quedarse aquí parados si no podemos entrar, dijo Mary descruzando los brazos. Kara volaba por el cielo, iba rápido, mucho más rápido de lo que solía hacerlo. Miró hacia abajo y vio una gran ciudad que no reconocía. Basándose en el olor y el aspecto de la ciudad, diría que estaba en la China rural, pero no podía estar segura. Auge, ella descendió flotando del cielo mientras observaba cómo un coche explotaba tras ser lanzado contra un edificio. Miró más de cerca y vio que era un hombre musculoso y de piel oscura el que estaba causando todo el daño. Vestía un uniforme blanco puro y estaba masacrando a los ciudadanos de la ciudad. Ella se estrelló contra el suelo frente al hombre que hizo una pausa en su matanza para mirarla. Tenía una especie de reloj de pulsera que se iluminaba cuando lo presionaba. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro cuando miró hacia abajo, lo que hizo que Kara frunciera el ceño. «¿Vienes conmigo?», le oyó decir.
Kara no respondió y simplemente se lanzó hacia él, mientras volaba le disparó una ráfaga de visión de calor extremadamente poderosa que lo envió a volar. Kara lo agarró por la cabeza y la estrelló contra la tierra mientras volaban, el hombre la golpeó en el costado, pero ella lo ignoró y se dio la vuelta arrojándolo a través de varios edificios. El hombre rugió mientras volaba de regreso a través de los edificios como si estuvieran hechos de papel, pero Kara se volteó hacia atrás conectando su pierna con su barbilla, antes de que pudiera ser enviado a volar hacia el cielo, agarró su pierna y lo arrojó al suelo. Kara lo montó y comenzó a lanzarle golpe tras golpe en la cara, él atrapó ambas manos pero se dejó expuesto a su visión de calor que lo golpeó en la cara. ¡Ah! Gritó antes de patear a Kara y sostener su rostro con dolor mientras parte de su piel estaba quemada. Nolan dijo que no eras una guerrera, parece que estaba mintiendo, dijo el hombre antes de volar hacia ella incluso más rápido que antes de derribarla en el suelo, ambos se golpearon y trataron de obtener la ventaja, pero terminó cuando se estrellaron contra un camión de gas que explotó y los envió volando en diferentes direcciones. Kara fue la primera en recuperarse y sopló una ráfaga de su aliento helado para apagar el fuego antes de aterrizar de nuevo en la calle. Miró a su alrededor en busca del otro hombre, pero no pudo encontrarlo, tampoco podía escucharlo ya que los sonidos de los civiles llorando y gritando le dificultaban concentrarse. Ayúdenme. Ayúdenme. Dijo un joven en mandarín, pero cuando se acercó a Kara, ella levantó la mano y la golpeó hacia la izquierda, decapitando al hombre. Eres despiadado. Otra cosa que Nolan no nos informó, tal vez el imperio tenga un lugar para ti después de que des a luz, dijo el hombre de piel oscura mientras salía del suelo, habiendo sido arrojado a la alcantarilla por la explosión. Kara voló directamente hacia él, retiró la mano y la conectó con su estómago, aunque él logró atrapar su puño, pero no pudo detener el impulso y se dejó llevar por él. Intentó lanzarle un gancho a la cara con la otra mano, pero Kara lo atrapó y se dio la vuelta tirándolo al suelo. El hombre era todo fuerza y no tenía técnica, lo que no ayudó cuando Kara era más rápida y más fuerte que él, aunque no por mucho. Kara pisoteó las costillas del hombre y sintió que se quebraban bajo su pie. Sintió un escalofrío que la recorrió mientras volvía de golpearlo en la cara con el puño. Ver la sangre que la cubría la hizo feliz y sintió que una sonrisa se extendía por su rostro mientras continuaba golpeando al hombre. Atrapó un puñetazo que él intentó lanzarle y luego lo agarró del brazo mientras ponía el pie sobre su hombro. Grieta, el hombre gruñó cuando Kara le rompió el brazo, luego lo levantó por la cabeza y comenzó a apretar. Ella se reía mientras sentía que su cráneo se tensaba bajo la presión de su fuerza. El hombre usó su brazo bueno para golpearla en las costillas y la cara, pero Kara le envió un golpe completo al hombro que redujo significativamente el poder que podía reunir. Comenzó a aplicar más presión y se alegró de ver que su ojo se agrandaba. Auge sintió que algo la golpeaba en la espalda y saltó por la tierra mientras era arrojada lejos. Gruñó y golpeó el suelo con el puño mientras se levantaba preparada para matar a quien la había interrumpido. Cuando lo hizo, vio a dos personas más aterrizar junto al hombre de piel oscura. Una era una mujer de cabello corto y el otro un hombre de mediana edad, ambos vestían el mismo uniforme que el otro. Se preparó para luchar contra ellos, pero fue interrumpida por el sonido de un dispositivo de comunicación en su oído. Retírate por ahora. A Kara no le gustó pero sabía que no podía desafiar las órdenes que le habían dado, con una última mirada voló hacia el cielo rumbo a la base. Jadear, Kara se despertó sudando profusamente y se llevó la mano al estómago de inmediato. Había estado durmiendo desnuda desde que comenzó el tercer trimestre, ya que su estómago rasgaba cualquier prenda que usara cuando se movía por la noche. Al ver que su bebé estaba bien y que lo que acababa de experimentar era un sueño, se relajó. El sueño parecía tan real, pensó mientras se frotaba el vientre. ¿Por qué Omniman estaba con los otros? Había estado teniendo estos extraños sueños últimamente. Al principio, no les dio mucha importancia, pero últimamente la preocupaban. Verse a sí misma matando a personas inocentes y obteniendo una oleada de placer como lo hizo, la preocupaba, sabía que nunca sería así, pero, sin embargo, la asustaban. Todavía no le había contado a Arie sobre ellos, ya que eran solo sueños, pero tal vez debería hablar con Jon, tal vez él podría ayudarla. Ya estaba estresada por el inminente parto, así que sería bueno tener sueños tranquilos nuevamente. Se levantó con dificultad de la cama de Mark y caminó frente al espejo de cuerpo entero. Su vientre era grande y redondo, pero aparte de eso todo seguía relativamente igual. Aunque sus pechos habían crecido bastante, lo que no le molestaba demasiado.
Me pregunto qué pensaría Mark, pensó para sí misma, aunque incluso ahora pensar en él le producía un ligero dolor en el corazón. Su primo le había prometido que se lo diría en cuanto tuviera los resultados del ADN, pero la espera era difícil y ella quería volver a salir a buscarlo. Desafortunadamente, Cal había dicho que una condición para su ayuda era que ella regresara a casa de Debbie y descansara. Soy una maldita kryptoniana, mi útero es como un búnker, pensó con un poco de fastidio, podría recibir un disparo de un tanque y el bebé estaría bien. Suspiró mientras se frotaba el vientre y movía las manos hasta sus pechos, apretándolos. Gimió levemente mientras lo hacía, todo su cuerpo había estado sensible durante su embarazo, pero ninguno tanto como sus pechos. Se rozó los pezones con los dedos y sintió que el placer recorría su cuerpo. No podía apretar demasiado fuerte ya que la última vez que lo hizo, su leche comenzó a gotear de sus pezones. Nunca olvidará el momento porque cuando lo hizo, Cory entró corriendo a la habitación y le pidió que la dejara probarlo. Esa chica es una desviada sexual, pensó Kara para sí misma mientras sacudía la cabeza. No quería masturbarse otra vez, sabía que si comenzaba lo haría al menos 5 veces antes de empezar a sentirse satisfecha. Dejó de tocarse los pechos y se volvió a acostar en la cama con la esperanza de tener sueños normales esta vez. Ann. Creo que finalmente nos estamos acercando al meollo de este arco. Les agradezco a todos por dejarme cocinar porque me doy cuenta de que muchos de ustedes probablemente no saben a dónde diablos va esto. Pero involucra a Raven y cierto padre malo, con una subtrama de los Viltrumitas. Siento que les debo una pista sobre hacia dónde va esta historia. El collar que lleva Mark lo ha estado drenando, evitando que sus recuerdos regresen y causando caos que a su vez también alimenta el collar, accidente automovilístico, vuelco del barco. El collar está cargado ahora y la parte final del plan comenzará pronto, se va a joder un poco, pero es lo que esperaba de ellos, si soy honesto. Nota al margen. ¿Alguien tiene algún fetiche que quiera sugerir? No me importa escribir cosas así, siento que mis escenas de sexo son un poco obsoletas, comenten a continuación o envíenme un mensaje privado si no quieren exponerse. Chapter 45. Loneliness is a terrible thing. Un mes después en Bayview, Mark terminó de clavar la madera en la pared y dio un paso atrás con una sonrisa en el rostro. Había pasado un mes desde que se había estado quedando allí y finalmente había logrado arreglar el lugar. La casa era bastante vieja, pero no estaba demasiado dañada, aunque su pelea con su compañero de cuarto ciertamente no ayudó. Mark miró a su alrededor con una sonrisa y se sintió bastante orgulloso de cómo había logrado que el lugar luciera. No tenía mucha experiencia arreglando cosas o en la construcción en general, pero a través de prueba y error, lo logró. Las paredes están arregladas, el piso está arreglado, los muebles están arreglados, la chica todavía me ignora, dijo la última parte con una risa sin humor. Aunque ella lo miraba fijamente varias veces cuando estaba trabajando, o cuando había arrastrado un árbol del bosque cercano. Había descubierto durante el último mes cómo hacer que su piel se endureciera como aquella vez que su compañero de cuarto lo atacó. Había sido útil para permitirle convertir esos troncos de árboles en tablones. Sin embargo, se preguntaba cómo era capaz de endurecer y afilar su piel de esa manera. Su exploración de sus otros poderes no fue tan fructífera y en más de una ocasión se había comportado como un idiota al intentar volar. Volvió a guardar el martillo en la caja de herramientas antes de guardarlo en el armario debajo de las escaleras, donde lo había encontrado por primera vez. Al regresar a la sala de estar, se desplomó en el sofá junto a Raven, a quien le molestó bastante lo pesado que se sentó, ya que la levantó ligeramente. ¿Lees algo interesante?, preguntó Mark mientras la miraba. Tal vez deberíamos pintar, las paredes están bastante desconchadas, sugirió. Mark se dio un golpecito con el dedo en la barbilla. El blanco podría ser un bonito color, reflejaría bastante bien el sol, dijo. Exclamación de cierre. Mark captó la indirecta y levantó las manos en señal de rendición al ver la expresión de su rostro. Tal vez un color más oscuro, tu capa es morada, ¿te gusta ese color?, preguntó. Raven volvió la cabeza hacia el libro y continuó leyendo. Mark se rió entre dientes ante su actitud antes de recostarse y cerrar los ojos. Incluso si ella no hablaba, él apreciaba su compañía. Mark había luchado con la culpa que le producía ser el único superviviente del accidente de barco. Por la noche, se quedaba despierto preguntándose si podría haberlos salvado, podría arrancar un árbol del suelo y, sin embargo, no podría salvar a una sola persona, ni siquiera a John.
Había momentos en los que se sentía a punto de derrumbarse y, en esos momentos, ella entraba y se sentaba a leer su libro. Él sabía que ella debía haber sido capaz de darse cuenta cuando se sentía así, ya que era demasiada coincidencia que lo hiciera cada vez. Le hizo preguntarse por qué estaba allí y quién era, pero respetaba su deseo de privacidad. Si no quería hablar, no la obligaría. Si era honesto, estaba contento con cómo estaban ahora. Antes revisé la situación de la plomería, esta casa todavía está conectada al suministro de agua de la ciudad, probablemente podría hacer que funcione de nuevo, Dios sabe que necesito una ducha, aunque debe ser peor para, Mark, sabiamente, cerró la boca cuando la vio girar la cabeza con una mirada fulminante y las mejillas ligeramente sonrojadas. Cerró el libro de golpe y se levantó, saliendo de la habitación dando fuertes pisotones, dejándolo solo. Mark suspiró. Muy bien, Mark. Dile a tu única amiga que huele mal. Aunque no era eso lo que quería decir, inmediatamente se dio cuenta de que así sonaba. Huele muy bien, pensó mientras se tumbaba en el sofá. La casa estaba en silencio ahora, era una de las cosas que no le gustaban, el vacío le hacía consciente de lo solo que se sentía. Las únicas personas con las que tenía alguna conexión lo odiaban y no tenía recuerdos de nadie antes de Bayview. Me pregunto si ella también se siente sola, pensó antes de cerrar los ojos, esperando que la sensación desapareciera mañana. Cuando Raven salió de la habitación inmediatamente levantó el brazo y se olió a sí misma, no podía oler nada malo, pero ahora se sentía un poco paranoica al respecto. Había estado usando magia para cuidar todas sus funciones corporales, pero tal vez no había sido suficiente. Se lavó su magia nuevamente con la esperanza de deshacerse de cualquier olor que pudiera tener. Aunque ahora que lo pensaba echaba de menos las duchas, el agua tibia le resultaba muy útil para calmar su mente y meditar. Muchas veces había meditado durante horas en el baño hasta que su piel empezó a secarse. Nunca se había molestado en intentar arreglar nada porque no lo necesitaba, había venido allí a morir. Tal vez no literalmente, pero sí en sentido figurado. Su mente y su espíritu morirían y lo único que quedaría sería su cuerpo que deambulaba por los pasillos como un fantasma. Se quedó en el pasillo y observó a la persona que ahora conocía como Mark, que yacía en el sofá. Necesitaba detener lo que fuera que estuviera sucediendo, toda esta situación estaba dificultando las cosas, cuanto más tiempo estuviera allí y más tiempo pasara con él, más difícil se le hacía pensar en volver a ser como era antes. Las primeras semanas que estuvo allí, ella podía sentir que sus emociones se disparaban, se dio cuenta de que estaba teniendo un ataque de pánico y pensó que podría apreciar que se sentara con él, aunque, si era honesta, solo lo hacía porque sus emociones la afectaban. Sin embargo, pronto se convirtió en un hábito y se sentaba con él incluso cuando no estaba pasando por un momento emocional. Ella leía sus libros mientras él se sentaba, ya sea tratando de trabajar en sus poderes o arreglando un mueble. Soy tan patética, pensó mientras lo miraba. Estaba tan agradecida y feliz solo por el hecho de tener a alguien con quien sentarse, se odiaba a sí misma por eso, especialmente porque sabía que terminaría pronto. Lo observó un poco más antes de regresar a su habitación y meditar. Mark se sentó en la cocina después de haber regresado a escondidas de una visita a la ciudad. Había estado haciendo eso mucho últimamente, principalmente yendo a la biblioteca y tomando prestados algunos libros, pero ¿quién podría culparlo después de terminar toda la construcción? No había mucho que hacer y su compañero de cuarto no era de los que conversaban. Se dio cuenta de que sus extraños poderes no estaban relacionados con la telequinesis, sino que se basaban en la gravedad. Mark estaba afuera jugando con una moneda usando fuerzas atractivas y repulsivas para moverla entre sus dedos y alrededor de sus manos. Tal vez fui un héroe, se dijo a sí mismo, aunque no había visto mucha televisión desde que estaba aquí, sabía sobre la Liga de la Justicia y héroes como Superman y Batman, recordaba haber visto la presentación de los héroes que murieron en algún desastre en la televisión con la familia Evans. ¡Wow! Entonces Invincible se levantó y mató a Joker y Doomsday, eso es genial, dijo Gary mientras se sentaba en el sofá junto a Mark y su hermana. Es una pena que todas esas almas valientes hayan muerto, espero que sus familias estén sobrellevando la situación bien, dijo Amelia con simpatía. Bueno, al menos el Joker se ha ido, me alegro de que no vivamos cerca de Gotham, dijo Gary tomando un sorbo de su bebida. Aunque por lo general quiero evitar muertes innecesarias, no puedo evitar pensar que ya es hora de que alguien haga algo con ese hombre, dijo John con voz ronca. ¿Qué opinas, Mark? Preguntó Gary. Es bastante irónico que el héroe llamado Invencible muriera, dijo Mark riendo.
Mark rápidamente descartó la idea como si fuera un héroe. Entonces, ¿por qué nadie lo buscaba o al menos intentaba encontrarlo? No era como si se estuviera escondiendo, bueno, no lo estaba antes. No importaba mucho al final del día, sabía que solo necesitaba ser paciente y esperar a que sus recuerdos regresaran. Movió su dedo y envió la moneda volando a tremendas velocidades, escuchó un gran crujido cuando se alojó en un árbol cercano. Tuvo que admitir que fue bastante divertido jugar con su poder. Me pregunto qué más puedo hacer, pensó para sí mismo mientras levantaba la mano y la moneda voló hacia su mano. Mientras hacía esto, Raven lo observaba y se había prometido a sí misma que se detendría, que lo ignoraría. Sin embargo, al final no pudo, la perspectiva de tener un compañero era demasiado tentadora para que dijera que no, aunque se mantuvo firme en no hablar con él y mantener su relación a una distancia adecuada. Necesito encerrarme de nuevo, mi magia se está haciendo más fuerte cada día y la ventana para deslizarme fácilmente de nuevo al vacío está desapareciendo, pensó para sí misma. Si esperaba demasiado, el proceso sería largo y muy doloroso, ya que implicaría condensar su magia en un solo punto. Cuando vio a Mark manipulando la moneda, sus ojos brillaron de color púrpura y pudo verlo interactuar con una de las fuerzas fundamentales. Bastante poderoso, pensó para sí misma mientras observaba la moneda orbitar su mano. Ser capaz de manipular la gravedad de esa manera era poderoso y versátil. Sin embargo, parecía que aún no estaba cerca de dominarlo, ya que sus movimientos eran rígidos y su control era malo. Luego vio cómo recogía su bastón rojo de 3/4, era mucho mejor usando eso que sus poderes. Raven pensó que se parecía a uno de los héroes de acción que veía en las películas de karate que Dick solía poner. Dick se apartó de la ventana y volvió a meditar tratando de alejar estos pensamientos antes de que la abrumaran. ¡Ah! Gritó Mark mientras se sentaba en el sofá con un sudor frío, miró hacia su estómago y para su alivio descubrió que no había un agujero en él. ¡Qué pesadilla tan vívida!, pensó para sí mismo mientras se sentaba en el sofá. Había soñado que estaba flotando sobre Gotham hablando con alguien y de repente fue empalado por Superman y arrojado al mar. Todavía podía sentir el dolor del sueño donde fue perforado. Empiezo a pensar que tal vez estoy mejor aquí si estos son mis recuerdos reales, dijo con una risa sin humor. Inhaló profundamente antes de limpiarse el sudor de la frente. Cuando abrió los ojos de nuevo notó a su compañero de habitación sentado en la esquina mirándolo. Mark no pudo evitar reírse de nuevo considerando lo patético que debía verse. ¿Sabes? Me he estado preguntando algo desde que desperté en esta ciudad, dijo Mark abruptamente captando la atención de Raven. Aparentemente cuando John y Amelia me encontraron estaba bastante golpeado, pensaron que estaba muerto y tal vez tenían razón. No sé quién era, sé mi nombre, pero esas palabras tienen cada día menos significado. Si nunca recupero mis recuerdos, tal vez Mark Grayson esté muerto. Quizás eso no sea tan malo, nadie ha venido a buscarme durante meses, no debo haber sido una buena persona, dijo riendo mientras se secaba los ojos. Raven siguió mirándolo en completo silencio, lo que a Mark le resultó extrañamente reconfortante. ¿Alguna vez te sientes sola?, le preguntó sin esperar una respuesta. Sí, respondió ella con una voz tan tranquila que Mark no estaba seguro de si había hablado en absoluto. Es realmente algo terrible, dijo Mark. Raven se levantó de su asiento y caminó a través de la habitación hasta el sofá de Mark y se sentó a su lado, un gesto así de alguien que todavía era un completo desconocido para él lo dejó en shock, pero aún así sonrió. Puedes llamarme Raven, susurró respondiendo una de las primeras preguntas que él le hizo. 12 horas después, en las afueras de Bayview, Zatara se paró con su amigo John Constantine fuera de la barrera analizando su estructura y su probable origen, mientras que su hija y sus amigos se quedaron a un lado con relativa vergüenza por no poder completar el trabajo por sí mismos. Aunque a Mary Marvel no le importaba mucho, había estado en una especie de espiral desde que su hermano menor Billy había muerto. No quería tener mucho que ver con la Liga de la Justicia, pero sabía que Billy no querría eso. Él era un héroe de pies a cabeza, pensó para sí misma. Esto no está bien, amigo, le dijo John a Zatara mientras daba otra calada a su cigarrillo. No, no lo es, dijo Zatara con preocupación en su rostro. ¿Qué pasa, padre? ¿Has descubierto qué es esta barrera?, preguntó Zatanna mientras se acercaba. Zatara se volvió hacia su hija. Hiciste lo correcto al contactarnos, esta barrera se formó a partir de magia de sacrificio, afirmó con una expresión sombría.
Eso es decirlo muy a la ligera, cientos deben haber muerto para alimentar esta cosa, dijo John con una risita antes de arrojar su cigarrillo a la barrera, haciéndola brillar. ¿Cómo lo bajamos?, preguntó Donna. No lo haces, respondió John. Podría haber una manera, dijo Zatara con una voz ligeramente sombría. Por un minuto, John lo miró sin comprender antes de abrir los ojos. «Estás loco, no puedes estar considerando eso seriamente», dijo agarrando el hombro de Zatara. Zatara lo ignoró. «Puede que no tengamos elección, solo espero que Kent esté dispuesto a hacerlo una vez más», dijo. «Padre. ¿De qué estás hablando?», preguntó Zatanna con cierta preocupación. Zatara miró a su hija con una expresión suave antes de levantar la mano y ahuecar su rostro. «No te preocupes, Zatanna, todo estará bien, por ahora debemos regresar a la atalaya, no hay mucho que podamos hacer aquí», dijo. «Sí, necesito regresar con la amiga Kara», dijo Cory con una sonrisa brillante mientras se elevaba hacia los cielos. «Odio lo feliz que está», comentó Mary antes de volar sola dejando al resto para que se transportaran de regreso a la torre de vigilancia. Kara yacía en una cama gimiendo mientras se corría por cuarta vez esa noche. Levantó su teléfono mientras miraba una foto de Mark que había tomado en su casa justo después de haber tenido sexo. Su pene todavía estaba duro y cubierto de los fluidos de ambos y su cuerpo estaba cubierto de sudor, lo que hacía que sus músculos estuvieran más definidos. Gimió en voz alta mientras deslizaba un dedo en su vagina, con su gran estómago le resultaba difícil llegar muy lejos, pero al menos podía enganchar su dedo en su punto G enviando una ola de placer a través de ella. Se puso de rodillas y colocó su teléfono en la cama mientras continuaba bombeando sus dedos dentro de ella. Con su mano recién liberada, agarró su pezón hinchado y apretó. Sintió un chorro de líquido rociarse sobre sus manos mientras lo hacía, tuvo que morderse el labio para evitar gritar de placer. Se imaginó a Mark encima de ella, corriéndose dentro de ella mientras ella lo envolvía con sus piernas. Se corrió otra vez pensando en Mark acabando dentro de ella. Le encantaba la idea de ser preñada por él, y quería todos sus hijos. Su pulgar presionó su clítoris y trazó círculos lentos, todavía no había bajado de su quinto orgasmo pero ya podía sentir que el siguiente se acercaba rápidamente. Miró su polla, se imaginó cómo se sentía en su boca, el calor y la dureza de la misma y finalmente el sabor de su semen. Soltó otro grito silencioso mientras se corría otra vez, cayendo en la cama jadeando pesadamente. Quería tanto a Mark, lo extrañaba tanto. Amiga Kara, dijiste que podríamos golpearnos juntos la próxima vez. Una voz resonó desde la ventana. Kara miró y vio a una mujer de piel naranja entrando por la ventana y quitándose la ropa. Jadear Galatea abrió los ojos con una inhalación profunda. Frunció el ceño mientras tenía otro sueño sobre su gemela, o como le gustaba decirlo, su copia inferior. ¿Esa chica no hace nada más que masturbarse?, pensó mientras se levantaba del suelo y se sentaba contra la pared. En ese momento estaba en su habitación, una celda de cemento vacía con una luz roja brillando sobre ella. Su mano bajó hasta su estómago, pero en lugar de encontrar una gran barriguita de bebé, estaba plana y con músculos tensos. Tristeza, ira y envidia eran los únicos sentimientos que podía identificar. No entendía por qué se sentía así, no era como si Kara tuviera una vida emocionante. A Galatea le encantaba pelear y las peleas que había tenido recientemente eran increíbles y, sin embargo, se sentía vacía. Su casa era una buena representación de cómo se sentía. ¿Por qué parecía que ella no tenía nada y su doble lo tenía todo? Se dio cuenta de que su mano se dirigía hacia su estómago una vez más mientras intentaba buscar una respuesta. Entonces Raven finalmente cedió y decidió hablar con Mark. Es difícil no hacerlo, ambos son personas comprensiblemente solitarias. Finalmente una introducción adecuada para Galatea, alguien a quien quiero hacer menos cómicamente malvada. Pero sí, si puedes adivinar, la barrera ha causado una dilatación del tiempo que simplemente hace que pueda avanzar en la trama sin preocuparme por otros hitos que se alcanzarían en ese tiempo, como el nacimiento de Kara. Esperen más interacciones entre Mark y Raven, así como a Raven enseñando a Mark el uso de sus poderes. Espero que hayas disfrutado el capítulo.